Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Aunque hasta ahora ha habido muy pocas manifestaciones, pero hay grupos con piedras, otros con armas en las manos, que se han paseado por frente a la Casa Blanca y en algunos condados de la ciudad de Nueva York. Y por eso el editorial y comentario de hoy yo le he titulado Un país envuelto en llamas. Y dice así: las elecciones que ayer tuvieron lugar en los Estados Unidos de Norteamérica no solo significan una confrontación de ciudadanos llenos de ira, sino también son un reflejo que estará profundamente ligado a la paz mundial. Ciudadanos de la tierra de Abraham Lincoln y Jefferson acudieron ayer a las urnas por caminos envueltos en flamígeras circunstancias, con un presidente que se ha adelantado al incierto resultado electoral, avanzando que si los primeros conteos no lo dan ganador, desconocerá los resultados. Mientras tanto, los tambores bélicos se escuchan por doquier en Washington, New York, San Francisco, Miami y en otras capitales estatales. La policía neoyorquina anuncia estar preparada para enfrentar a las embravecidas hordas de ciudadanos pro-Trump o simpatizantes de Joe Biden. Antes se escuchaban en los antros en donde vivían los negros el grito de Black Power. Ahora también se escuchan enardecidos blancos con el puño en alto vociferando White Power. Y muchos de estos lucen desafiantes y exhibiendo armas de guerra, apoyados por un presidente de inclinación belicista. Pero no se vaya a creer que los afroamericanos están desarmados. No, ellos también han ido guardando un arsenal como si se estuviesen preparando para ir a una guerra. Y el sector comercial de las grandes urbes antepone planchas metálicas y maderables para proteger sus vitrinas del ataque de masas enardecidas. El Estados Unidos de hoy no se parece en nada al Estados Unidos de ayer. Parece un país bananero de América Latina a punto de originar una asonada. Dan la impresión de que ese país ha tirado su antes estimada constitución al zafacón. Al resto del mundo de hoy le parece que ya la bandera de las barras y las estrellas ha perdido su lucidez y no flamea en las alturas. Volverá a repetirse lo ocurrido cuando en las votaciones eleccionales donde Al Gore y George Bush Jr. se enfrentaron y las elecciones fueron tan cerradas que tuvo la Suprema Corte de Justicia que intervenir y proclamar a quien presuntamente ganó esos comicios. No estará Mr. Trump pensando en esa posibilidad y por eso haya fortalecido la Suprema con una jueza de abierta tendencia republicana. Las próximas horas, o tal vez los próximos días, serán de interés extremo, en los que el mundo sabrá cuál ha sido el final de un evento que antes discurría en una fiesta auténticamente democrática y hoy aparenta ser un país en donde soplan los vapores de la guerra. De ocurrir un enfrentamiento que acabe en una guerra civil, el número de muertos de aquella guerra del norte contra el sur será pequeño a la matanza que hoy pudiera producirse en un país donde el odio impera y donde la yesca está lo suficientemente seca para que el fuego la consuma. Ojalá estar equivocados. Ojalá que el gran país del norte retome el camino de quienes forjaron su libertad y crearon una sociedad que por largo tiempo ha liberado a muchos países del mundo entero. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bien, y siguiendo con otras informaciones, siguiendo con Estados Unidos,
Desde los autos Ford modelo T, vendieron bastante al principio del siglo pasado. Estos autos salían de la línea de montaje en 90 minutos y hamburguesas servidas en 60 segundos. Estados Unidos ha cumplido un gran papel para convertir el mundo en un lugar frenético, ávido de gratificación instantánea. De manera que despertar el miércoles para descubrir que no se sabrá quién ganó la elección presidencial, sino dentro de varios días, o quizá más, los comentaristas poblaron las ondas con sus mejores conjeturas y resultó insólito para muchos, habituado al producto más típico de Estados Unidos, que es la velocidad. A falta de un ganador inmediato en la contienda entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, el juego de adivinanzas sobre cuál de los dos ocupará la Casa Blanca rápidamente se volvió global. Jefes de Estado se apresuraron a digerir la demora y la gente común acudía a las redes y los teléfonos para intercambiar noticias, temores y esperanzas. Escucho que resolver las cosas tomará tiempo, dijo el ministro de Hacienda japonés Taro Aso. No tengo la menor idea cómo nos afectará, pero la falta de un resultado no fue tan sorprendente para los expertos ni es en sí un indicio de que algo anda mal. En un año vuelto patas arriba por la pandemia de coronavirus, muchos estados facilitaron el voto por correo. Eso demora el recuento porque el procesamiento de las boletas por correo suele tomar más tiempo del que la que se emiten en el lugar de votación. Vamos a ir en esa misma onda, aunque desde hace semanas se había alertado que debido a la pandemia, esta vez los resultados de las elecciones de Estados Unidos demorarían más que en años anteriores. Lo cierto es que muchos esperaban tener algún tipo de pistas a esta altura. Sin embargo, no lo sabemos, porque todavía no se han contado suficientes votos para que Donald Trump o Joe Biden se proclamen vencedores. De hecho, debido al tiempo que lleva a contar la gran cantidad de votos por correo emitidos durante esta elección pandémica, podría llevar días. El conteo de las boletas postales toma más tiempo porque cada voto debe tener una firma que se corresponda con la firma de la tarjeta de registro del votante. Otro aspecto que retrasa el proceso es el momento en que se empiezan a contar esos votos. Algunos estados como Florida, por ejemplo, comenzaron a contar las boletas enviadas por correo antes del día de las elecciones, pero ese no es el caso de la mayoría de los estados, que informaron que esperarían hasta el cierre de las urnas. Y si existen impugnaciones legales a los resultados, incluso podría tardar semanas. Así que el panorama podría complicarse. Para convertirse en presidente, un candidato en realidad no necesita ganar el voto popular. En cambio, tiene que ganar la mayoría en el llamado colegio electoral, donde cada estado obtiene un cierto número de votos o electores, aproximadamente en proporción a su población. Entonces, salvo dos excepciones, Nebraska y Maine, si ganas un estado, te quedas con todos sus votos. Hay 538 de estos votos estatales en total. El candidato que obtenga 270 se convertirá en presidente. Hasta ahora está paralizado el conteo y Biden tiene 237 votos electorales y Mr. Trump 213. En Los Ángeles, allí, comercios blindados, furgones del servicio postal depositando papeletas a última hora, un recuento lento y de infarto, con los candidatos lanzando mensajes sin conocer al ganador. La ansiedad y el catastrofismo se apoderaron este martes de la jornada electoral en un país que perdió la fe en sí mismo. La polarización que vive la sociedad estadounidense en un año marcado por una triple crisis sanitaria,
económica y social, hizo que las emociones dominaran en estos comicios sin dejar espacio a la razón. Desde críticas a la integridad de las elecciones sin base ni fundamento, hasta el temor de numerosos ciudadanos por una reacción violenta al resultado de las urnas. En estas elecciones, Estados Unidos no parecía la democracia consolidada que llegó a marcar la pauta a seguir en el resto del mundo occidental. El viejo proceso electoral de Estados Unidos, curtido durante décadas e ilimitado por numerosos países, más bien imitado, ha sido incapaz de contener el terremoto provocado por nuevos fenómenos como la desinformación en redes sociales o la injerencia extranjera a través de la tecnología. Y en ese agitado escenario, la trágica pandemia mundial no hizo más que contribuir al ambiente de caos en el que votaron los estadounidenses. Estados Unidos llegó a confiar tan poco en sí mismo que blindó sus ciudades ante posibles estallidos de violencia que no se produjeron. Por cierto, usted se da cuenta que los estados más grandes terminaron hace tiempo. Sí. Texas, California, Nueva York, Illinois, que ahí es que está Chicago, la Florida, son estados más pequeños y algunos pequeñitos. Mira, en vista de que esto es tan importante, estos son los 5 estados que podrían decidir el ganador. Comenzamos con Wisconsin. En Wisconsin, con el 95% escrutado, Biden solo tiene un margen de unos 20,000 votos y miles de votos por correo siguen siendo procesados por máquinas que automatizan el proceso, pero que requieren el transporte de las papeletas a esos centros. El siguiente es Michigan. Por otro lado, con el 88% escrutado en Michigan, Trump lidera la votación con un 49.8% de los votos frente a un 48.6% de Biden, que ha ido recortando el terreno en las últimas horas. La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, encargada del conteo, ha asegurado que espera tener una imagen muy clara de los resultados en las próximas 24 horas, por lo que pidió paciencia. Pensilvania. En el vital estado de Pensilvania, con el 75% del escrutinio, Trump tiene una ventaja de algo más de 600,000 votos, pero más de 1 millón de votos por correo quedan por incorporar al recuento final. Zonas tradicionalmente demócratas como Filadelfia y Pittsburgh aún tienen que procesar varios centenares de miles de votos, por lo que es de esperar que Biden recorte su desventaja. Georgia es un estado tradicionalmente republicano y donde un demócrata no gana desde el año 1992. Pero esta vez la contienda parece más apretada debido a un posible aumento de la participación de afroamericanos en favor de Biden. Con el 94% escrutado, Trump lidera el recuento con un 50.5% del voto, mientras que Biden acumula el 48.3%, aunque todavía quedan por contar las zonas más demócratas del estado, especialmente los condados de la ciudad de Atlanta y las zonas residenciales que la rodean. Y por último, Nevada. Nevada es otro de los estados que se considera clave para el resultado, aunque ningún candidato republicano a la presidencia lo ha conquistado desde el año 2004. Con un 83% escrutado, Biden lidera el recuento con un 49.3% de los votos frente a Trump, que acumula un 48.7%, apenas 8,000 votos. Bueno, yo le dije que Prensa Asociada anuncia que en Arizona ganó Biden, con lo que suma 248. Y de los 5 estados que faltan, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia,
Biden está arriba, tanto en Michigan como en Nevada, que le darían los 22 votos que le faltan para llegar a los 270. En los otros, que son grandes, por cierto, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, está ganando en el conteo Trump. Pero aunque gane esos 3, de perder los otros 2, pues ganaría Biden ya. Así está la cosa, un poco apretada. La campaña de Trump anunció que van a pedir reconteo en Wisconsin, haciendo un lío y ver si la Suprema decide, como ellos son los dueños de la Suprema le dé la presidencia. Bueno, vamos a ver al doctor Manasés Peña, quien es el director del Hospital José María Cabral Ibáez, y él explica a continuación los resultados del operativo médico y las pruebas PCR que hizo allí. Vamos a escuchar cuánta gente encontró positivo de COVID. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en el hospital? Después de hacer una jornada tanto a personal y colaboradores sintomáticos y no asintomáticos, en base a las áreas donde ellos desarrollan su trabajo y en base a los riesgos de exposición, nosotros tuvimos unos 40 pacientes positivos a la prueba del COVID-19, a la prueba de PCR. Estos pacientes se han egresado a sus casas, se le ha indicado su PCR, ya que como parte del protocolo deben tener una prueba de PCR negativa para volver al centro laboral. Se le dio su tratamiento también desde aquí a los pacientes que estaban asintomáticos, a otros se le indicó su tomografía para darle seguimiento y ver si tenían daños a nivel del pulmón. Hasta el momento todo está controlado, no hubo tal brote, sino que en esa pesquisa de los colaboradores salieron estos positivos. Nosotros tenemos control de eso, tenemos control de los médicos que están llegando desde las universidades, tienen que traernos sus pruebas de PCR negativa para entrar a lo que sería su ciclo de estudio, y hasta ahora tenemos todo bajo control. Eso solamente, doctor,